Nuestro Dios y Padre, queremos rogarte tu ayuda en el estudio, en este caso de Colosenses, para que podamos avanzar, para que podamos contemplar lo que tú has dejado en tu palabra, en esta carta a los Colosenses, pero que también nos ayuda a nosotros a conocerte y a comprender mejor lo que tú obras por medio de tu Hijo y también en la obra en que tú nos has incluido respecto al Evangelio. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, rogarte por cada creyente, por los que se conectarán y por aquellos en tu bondad, Señor, y dirección que puedan beneficiarse con estos estudios y puedan animarse a estudiar más y más y sacar provecho para tu gloria. Esta es la palabra de Dios es para todos, no es para algunos, es para todos. Y rogamos en este punto para aquellos que aún no te conocen, para que ellos puedan buscar, que tú obres en sus corazones, que ellos de corazón puedan buscar la verdad y no dejarse engañar por el error, como también acontece en este libro que veremos, seguiremos viendo el día de hoy. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos tu dirección y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Entonces, capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer desde el verso 13 para conectar con lo que viene desde el versículo 15 en adelante. Dice así, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí nomás. Vamos a leer. Entonces habíamos ya visto el versículo 12 y 13 en el sentido que ahora nos ha hecho aptos, ¿verdad? Suficientes para participar de la herencia de los santos en luz y que hemos sido librados de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, una nueva esfera, una esfera distinta a la anterior, pero eso lo hizo él a aquellos que han creído. En quien, es decir, en Cristo, su amado Hijo, es el relativo más cercano, la referencia más cercana, en quien tenemos redención por su sangre. Eso dijimos que no aparece porque aquí está más llevado a considerar el hecho del perdón de los pecados. ¿En quién tenemos redención? El perdón de pecados. ¿Ya? ¿En quién? En el mismo Hijo amado. Ahora va a describir al Hijo amado en dos esferas, podemos decir. En la creación eh, total y en la nueva creación, que es en este caso la iglesia, que se desarrolla también en Efesios capítulo 2, la nueva creación. Entonces dice él, es decir, el Hijo amado o el Hijo de su amor,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, está presentando al que nos libró, ¿verdad? Dice, o en quien tenemos, ¿verdad? La redención o redención, el perdón de pecados. ¿Quién es Él? ¿Por qué Él pudo llevar a cabo esa obra? El perdón de pecados, si solo Dios es el que perdona pecados, dicen los judíos. ¿Quién es este para decir o perdonar pecados si solo Dios perdona pecados? Bueno, aquí lo que va a procurar dejar sentado es que Él es Dios mismo por causa de lo que lo caracteriza al Hijo amado. Dice Él o el cual porque es un relativo, el cual, es decir, el Hijo del que está hablando el verso 14, el Hijo de su amor o el Hijo amado, el cual es imagen. ¿Ya? Esa es el artículo no aparece. Y cuando no aparece el artículo en ese sentido y dice solo imagen, está hablando de lo que él es en sustancia. Porque la imagen lo está definiendo, que él es la imagen, pero cuando no aparece el artículo, en este caso lo define más ampliamente, su sustancia, lo que él es. Entonces, el cual es imagen, ¿eh? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen del Dios invisible. Entonces, el Dios es invisible, no se puede ver. Y no hay hombre que lo vea, si lo ve, que viva. No lo puede, no, es invisible. En Juan dice que Dios es espíritu. Aquí dice que es invisible. Entonces, Él es imagen sustancial del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, primero, la primera parte está diciendo que Él es Dios mismo, y la segunda parte está diciendo que Él es la causa de toda la creación. Sin Él, nada existiría. Como dice en Juan, veamos Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 dice, verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, ¿ya? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él, sin su existencia, nada sería hecho. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Él, Él está dentro, ¿verdad? Inmanentemente de la deidad. Su existencia es en la deidad. Nunca ha dejado de estar ahí. Lo que pasa es que Él fue hecho hombre, pero en cuanto a deidad, nunca ha dejado de estar allí en la esencia misma de Dios. Dice, el cual es imagen del Dios invisible. Entonces, por eso Juan dice que él ha dado a conocer a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, nadie. El Hijo, ya, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque nadie ha visto a Dios. Entonces, si alguien puede decir que ha visto a Dios, es que ha visto al Hijo, porque Él ha dado a conocer a Dios. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo es la imagen, la representación exacta del Dios que no se ve. Entonces, cuando el Señor estuvo en la tierra, estaba Dios mismo en la tierra. Y los hombres, y estaba rodeado de los hombres, o en medio de los hombres estaba el mismo Dios. Él se dignó venir a la tierra. Veamos un poquito una distinción que ya la hablamos del versículo 15 al 17 que lo hemos leído, habla de la creación, ¿ya? Pero también habla de que Él es Dios sobre todas las cosas. 18 al 20 habla de la redención o de la reconciliación, ¿ya? En donde expresa que Él es el mismo Dios, el que es cabeza de la iglesia, es el que ha efectuado la redención o la reconciliación. Veamos un poquito algunos ¿cómo se llama? Ejemplos o algunos significados de estas palabras que son importantes. En este caso es imagen. ¿Ya? Dice así, expresa la idea de semejanza reveladora. O sea, él revela algo de lo cual es semejante. De modo que la imagen es la revelación visible de aquello que representa, que es Dios y que no se ve. Porque aquí dice, Él es imagen del Dios invisible.
en su sustancia. Por eso le quitamos el artículo que define para demostrar que Él es imagen plena y absoluta del Dios invisible. Cuando Pablo habla de imagen referida a Cristo, está considerando una imagen igual en todo a la perfección de Dios, Padre. Esa imagen es de tal dimensión que no solo expresa visiblemente la realidad que manifiesta, sino que la iguala, es igual a Dios. Yo y el Padre, una sola cosa somos. Juan 10:30, uno solo somos, una sola cosa. En cuanto a deidad, una sola cosa. Dice, esto es la imagen del Dios invisible. Se hace idéntica a la realidad esencial que expresa. ¿Ya? Veamos un poquito Juan 14, 10:30 primero, ya lo vimos, lo hablamos, 10:30 y 14:9. Juan 10:30 dice así. Mm. Verso 27. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, como persona, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, del Hijo y del Padre. Pero además, Él está diciendo que les da vida eterna. ¿Quién más? ¿Quién puede dar vida eterna sino Dios? Yo y el Padre uno somos. Aquí está hablando los judíos, así que ya viene el rechazo y que se consuma en el capítulo 12 el rechazo. Por eso el Señor después está solo con los discípulos del capítulo 13 en adelante, podemos decir en su despedida. 14:9. Espera un poquito. Versículo 6 del capítulo 14 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque es la imagen exacta, es la imagen de Dios invisible. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre, pues están viendo al Hijo, al que dice que es el Hijo. Es que está refiriendo el hecho de que Él es la imagen del Dios invisible. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, lo que le está diciendo el Señor es que si me ha visto a mí, basta. Habéis visto al Padre. Conmigo basta. Me habéis visto a mí, has oído mis palabras. Has visto todo lo que he hecho. Basta. Con eso basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre, en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él no hace nada por su propia cuenta. Entonces dice, la imagen del Dios invisible es idéntica a la realidad esencial que expresa. Lo vimos ahí en Juan 10 y 14. La imagen de Dios en el Hijo es posible por causa de la eterna generación que conlleva la procedencia. No es un proceso de causa y efecto, sino un proceso de principio a término. Es decir, el Padre genera al Hijo desde la eternidad hasta la eternidad y el Hijo da a conocer, es el verbo, da a conocer y expresa al Padre de eternidad a eternidad, de principio a fin. Y no es de causa y efecto porque ellos en un sentido eternamente vienen unidos, porque el Padre sin el Hijo no sería Padre, no existiría como Padre. Entonces el Padre tiene que tener al Hijo para ser Padre. Entonces el Padre eterno tiene que tener un Hijo que es eterno, entonces van unidos de principio a fin. No es causa y efecto. Es maravilloso que el que estaba ahí, o del que está hablando Pablo aquí, es uno que es Dios y siempre ha estado en la naturaleza divina, siempre, dentro de la Trinidad. Dice
sino un proceso de principio a término. Su relación es inmanente, es decir, es interna, puesto que el Hijo sigue estando en el seno del Padre. La generación de la segunda persona ocurre por vía mental, ya que el engendrado es el logos, o sea, también es un proceso mental en que Dios genera al Padre, en que el Padre genera al Hijo constantemente. Esta palabra encarnada puede expresar todo cuanto el Padre es y piensa, de modo que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. O sea, lo que dice el Padre, dice, lo que oye del Padre, eso habla, y porque Él hace las obras, el Padre, en Él. Dice, esta palabra encarnada puede expresar todo cuanto el Padre es y piensa, de modo que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Aquel para expresarlo y este para comunicarlo. ¿Quién lo expresa? El Padre al Hijo, en la generación eterna y constante. ¿Y quién lo comunica? El Hijo comunica lo que es el Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible porque el logos o el verbo es la expresión exhaustiva del Padre. Él es el único que hace expresión exhaustiva del Padre. Nadie más ha podido expresar nunca al Padre. Por tanto, el que veía al Padre, al Hijo, tendría que ver al Padre, como le contesta a Felipe. ¿Por qué? Porque Él lo expresa. Como se enseña, la palabra es esa, hace la exégesis de Dios, o sea, expresa, saca todo para afuera y lo muestra, lo expresa detalle a detalle al Padre. Por eso habla, dice, de la expresión exhaustiva, la exégesis de Dios. Por eso es la imagen del Dios invisible. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que conocer al Hijo. Así, así Dios lo quiso hacer. Así Dios se quiso expresar. Ahora, ¿por qué este tema aquí en Colosenses? Bueno, porque en Colosas está entrando distintas doctrinas que están diciendo que eso no es suficiente, que necesita algo más, que la plenitud se halla en otras cosas, que cada persona tiene que buscar su propia plenitud en sí mismo. Y ahora es lo mismo, muchas personas piensan que ellas tienen que hallarse a sí mismas y hallan la plenitud, o sea, se van para adentro de ellos mismos y buscan la plenitud en ellos mismos, en sus capacidades, en su mente, en sus pensamientos. Entonces buscan la plenitud en las cosas que en el fondo detrás de eso está el diablo, de todas maneras. Aquí lo que está expresando es que Él es Dios. Y después va hablando que en Él habita toda la plenitud de Dios. O sea, no se necesita nada más. Y los falsos maestros están procurando penetrar otras doctrinas que dicen que no es suficiente. Por eso lo expresa de esta manera. Por eso Pablo primeramente se informó seguramente claramente por medio de Epafras qué estaba aconteciendo y el apóstol Pablo ahora, con esta, sin decirlo así directamente, con esta doctrina está procurando establecer bien las cosas para que ellos no se dejen llevar o arrastrar por el error. Y él es la imagen del Dios invisible. ¿Ya? Bien, sigamos, dice. Veamos un poquito de lo que dicen algunos, ¿eh? Alguna declaración aquí que dicen algunos, ¿ya? Y son importantes. Del versículo 15 al 20. Si es un himno, porque muchas veces dice que Efesios 2 del 6 al 11 también son himnos, etcétera. Todo es posible que Pablo lo ocupó, todo es posible. Lo que sí es claro es que esto es una revelación divina. Si es un himno o una declaración de fe de la iglesia anterior a la epístola, la deidad y supremacía de Cristo Jesús como Dios era creída y proclamada por la iglesia muy al principio de su andadura. Si realmente fuera un himno que Pablo usó, que utilizaba la iglesia al principio, si fuera así como algunos lo expresan, bueno, significa que la iglesia muy prontamente eh, conocía, ¿verdad? Y entendía lo que era el Señor como Dios. Veamos eh, algo relacionado con la imagen. Dice así. No es una manifestación aproximada como ocurre con una foto o fotografía o una estatua, sino que como algo así, una imagen, ¿no? Como, ya, ese es Dios, una imagen, porque no es, no, no darás imagen, no, aquí la palabra es otra cosa, no es una imagen, una estatua.
sino que al ser engendrado el Logos por vía mental, como hemos visto, como verbo expresado por el Padre, no puede sino, o como verbo que expresa al Padre, no puede sino manifestar al Padre con absoluta fidelidad en virtud de su procesión de Él y como término absoluto en el principio que es el Padre. O sea, en todo expresó al Padre. Y cuando se enojó, también expresó al Padre. Cuando tuvo esa ira, también expresó al Padre. O sea, él nunca expresó una cosa no, nunca hubo algo que se salió de control y dejó de expresar al Padre, nunca. Todo lo que expresó vino del Padre. Se le llama imagen porque es consubstancial y porque, o sea, de la misma sustancia y porque en cuanto tal procede del Padre, sin que el Padre proceda de él. Hay un asunto de procesión que el Hijo procede del Padre, ¿verdad? Pero en el fondo son los dos eternos, pero está hablando de personas, de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya procede del Padre y del Hijo. Está hablando de procesión y también de generación. Dice, en cuanto tal, procede del Padre, sin que el Padre proceda de él. En el caso del Hijo tenemos la imagen de un ser vivo, no una imagen inmóvil, una imagen que tiene más semejanza con su modelo que la que tenía Set con Adán y la que tiene cualquier ser engendrado con su progenitor, ¿ya? Porque dice que Set fue ya engendrado a imagen de Adán, pero este es mucho más perfecta. Ujú. Entonces dice, invisible, ¿ya? Veamos una descripción de invisible. La Biblia enseña la invisibilidad de la primera persona divina. Veamos 1 Timoteo 1:17 para agregarlo aquí. 1 Timoteo 1:17. Verso 16. 1 Timoteo 1:16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, esa es una de sus características. Al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también podemos ver la primera Timoteo también, capítulo 6 está al final. 6, 13. Veamos versículo 13 de primera Timoteo capítulo 6. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque es invisible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hay textos como esos que expresan que Él es invisible, no se lo puede ver. Y si algún hombre le viera, no podría mantenerse en pie. Dice, por eso Isaías se asustó porque hay de mí, ya, porque han visto mis ojos al rey, pensaba que era muerto, que soy muerto. Pensaba que hasta ahí no había llegado. Pero probablemente era la manifestación de Dios en el Hijo. Entonces dice, el admirable e infinito Dios revela todas las perfecciones en el Hijo, de modo que éste hace visible al invisible. No hay nada, nada, nada que tenga Dios el Padre como Dios que no tenga Dios el Hijo. No hay nada, nada, nada que no tenga el uno y no tenga el otro. No hay nada, absolutamente nada. El asunto es que como manifestación ya hacia el externo, extra, ya hacia el externo, hacia afuera, el Padre envía al Hijo, ¿verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso hacia afuera. Pero hacia adentro son exactamente el mismo Dios. Como manifestación en cuanto a la redención, hay distinción, pero sigue siendo el mismo Dios. El Hijo obedece al Padre, hace su voluntad, etcétera,
¿verdad? Y el Espíritu Santo viene a sellar para recordar todas las cosas que el Hijo os ha enseñado. Todos tenemos una obra perfecta. Ellos están exactamente en la misma línea, en la misma mente, en la misma intención, en el mismo amor. Todo exacto. No hay nada, no hay discusión allí. No hay discusión en ello. Todo lo hacen de manera perfecta y totalmente en comunión. No hay nada allí que provoque alguna división o distinción en Dios. Dice, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Veamos un poquito primogénito, ¿ya? La descripción de primogénito. Tiene el sentido de anterioridad respecto de las criaturas. En cuanto al Señor, tiene eso. El primogénito en el otro término es aquel que tiene el primero que nace de la familia, ¿verdad? El primer varón que tiene todos los derechos de la herencia, etcétera. Es el principal. Pero aquí en el Señor tiene una connotación un poco distinta. Dice, tiene el sentido de anterioridad respecto de las criaturas. Esta condición antecede a todo cuanto existe, orienta el título también a la superioridad de Cristo sobre cuanto existe. De ahí la referencia mesiánica. Veamos Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Dice así, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí está hablando del tiempo mesiánico, pero en el fondo aquí está sobre todo, sobre todo. Pero aquí es el primogénito de toda creación, o sea, tiene lugar el primado en cuanto a todas las cosas. Y después explica por qué, el 16. Después vamos a ver el 16. Dice, primogénito en el Antiguo Testamento es expresión para referirse al hijo amado que mantenía la primacía de honor entre el resto de los hermanos. Cristo es el rey heredero de todo. Quien es unigénito no puede dejar de ser primogénito, porque al único hijo de esa condición le corresponde todo el honor y toda la herencia. Entonces, como unigénito, el único en su género, no hay ninguno como él. El Dios Padre no tuvo más hijos, es el único, eterno, hijo de Dios, unigénito, el único en su clase. Él dice aquí que se le corresponde el ser el primogénito, por ser el único en su clase. Y además, después vamos a ver que de él proceden todas las cosas. Dice, no hay otro heredero. Es por tanto primogénito de la creación, no como si fuera hermano de la creación, o sea, como el hermano mayor. No es así en este caso, sino por haber sido engendrado antes de la creación. Eso es lo que comenta un creyente. Dice, es por tanto primogénito de la creación, no como si fuera hermano de la creación, sino por haber sido engendrado antes de la creación. Después vamos a leer que dice que Él es antes de todas las cosas. Está correcto lo que comenta este hermano. Puesto que la Biblia enseña que no solo es primogénito, sino también unigénito, no es posible que se cumpla en él una sola de las condiciones, sino ambas. En ese sentido, es el único de la condición filial en relación con el Padre, y es primogénito de toda creación, porque del unigénito del Padre sale como principio generador todo cuanto existe. Él tiene prioridad sobre la creación en cuanto a tiempo y en cuanto a rango. Entonces, como unigénito, eh, dice acá, a ver, no es posible que se cumpla en él una sola de las condiciones, ambas, es unigénito y además primogénito. O sea, él es antes de es eterno y como eterno, ¿ya? Por el hecho de haber sido hecho hombre, no significa que él nació después, si él existe, es preexistente. Entonces, como es unigénito, eterno hijo, tiene que ser, eso es lo que quiere decir aquí el comentador, tiene que ser primogénito de todas las cosas. Y además que la Biblia lo enseña.
Y es primogénito de toda creación porque del unigénito del Padre sale como principio generador. O sea, sale del Padre, porque es Dios que sale del Padre, es enviado, pero es el principio generador de todas las cosas. Nada existe si no es por Él. Él tiene prioridad sobre la creación en cuanto a tiempo y en cuanto a rango. Por supuesto, es prioridad sobre todo, está sobre todas las cosas hechas. Entonces, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Esto es uno de los textos más altísimos, más junto con Juan, ¿verdad? Con Colosense aquí y, y también en parte con Primera de Juan, el primero versículo. Pero este es un altísimo porque amerita por causa de lo que está aconteciendo en Colosas. Pero ese mérito que tiene también nos ayuda a entender algunas cosas muy, muy altísimas de él, muy altísimas. Que él es la representación viva, no como una estatua, ¿verdad? No como una figura viva del Dios que no se ve. Y él da a conocer al mismo Dios en todo lo que dicen y en todo lo que Él hace. Entonces, los colosenses tienen que estar muy claros con eso, para no dar lugar a ninguna otra cosa que en realidad no es de Dios. ¿Ya? No necesitan nada más que al Señor, y dice después que en Él estamos completos en Él, lo expresa después. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean mm, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es primogénito de toda creación y ahora explica por qué, la explicación de por qué es primogénito de toda la creación. Primero, porque Él es Dios mismo. Y segundo, porque las cosas creadas fueron creadas en Él y dice también por medio de Él. Entonces, en Él, ese en Él es un llamado locativo, significa que establecido en Él este hecho, lo que sugiere que Cristo es el arquitecto divino que pensó o diseñó la creación. ¿Podemos nosotros pensar que la creación fue hecha de manera pensada y bien diseñada? Me parece que sí, funciona. Y no solo funciona, sino que él después la sostiene. Entonces funcionan las cosas. ¿Por qué dice? Por eso dice en él. O sea, aquí no hay una cosa al azar, hay una mente creadora, hay una mente que ordena todas las cosas y que sostiene y sustenta todas las cosas. Y ese es Dios, el Hijo en este caso. Y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, uno podría decir que el hijo, bueno, el hijo nomás, pero Dios, el Padre, el que hace todas las cosas. Es que aquí está ensalzando al hijo, ¿por qué? Porque en el fondo es el hijo, el punto de toque aquí con respecto a la redención, con respecto a la santificación, con respecto a la vida cristiana, con respecto a quién y en quién yo debo confiar y esperar que el desarrollo espiritual sea llevado a cabo correctamente. El diablo lo único que procura aquí y en otros libros por aquí primero, hacer errar el camino, ¿ya? Eso, llevar al error, al engaño. Pero eso para que los creyentes en Colosas no crezcan adecuadamente, no se fortalezcan adecuadamente, no tengan plenitud en su vida cristiana, no sean completos en aquel solamente en el cual puede ser completo, etcétera. Solo en Él. Entonces, el diablo procura desestabilizar todas las cosas, siempre está ahí. Usa a los judaizantes, usa a los que tienen otros métodos, pone a los ángeles también. Por eso él habla aquí que es creador de todas las cosas y de lo visible e invisible y le da mucha eh, importancia a la creación de los ángeles, porque también hay algunos que aquí tratan de meter esa doctrina con respecto a la confianza en los ángeles, que los ángeles tienen rango, eh, que Miguel, que Gabriel le dan un lugar que Dios nunca le ha dado a los ángeles. Y hay personas en este tiempo
debe ser no pocas, que tienen una orden de ángeles en los cuales confían. Depende del caso a lo mejor, pero tienen un orden de ángeles. Todavía hay, y mucho, no hay poco. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, sugiere en Él que Cristo es el arquitecto divino, es decir, en su mente, en su pensamiento, que pensó y diseñó la creación. ¿Ya? Todas las cosas, o todo cuanto ha sido creado. Entonces aquí, creada está en un tiempo en que señala un hecho histórico definido. La creación tuvo un comienzo histórico específico. Entonces, fueron creadas y fueron creadas de una sola vez, po, cuando el Señor las creó. Es verdad que vemos los días, etcétera, pero Él creó todo de una sola vez. Se hace un resumen de las cosas creadas. Lo hizo en 6 días, descansó uno, pero de las cosas creadas y además, antes de eso había creado, ¿verdad? También los ángeles en algún momento. Entonces dice, em, veamos aquí un poquito de resumen del Colosenses 1:15 al 20. ¿Ya? Es importante. Dice, describe a un Cristo que tiene en su mano y que abarca con su amante corazón tanto el reino de la creación como el de la redención. El que es el primogénito de toda la creación también es el primogénito de los muertos. Aquel que murió en la cruz conoce por nombre la estrella más distante. No solo la conoce, sino que la dirige. Las así llamadas leyes de la naturaleza no tienen una existencia independiente, o sea, él las creó y las sostiene, no es que las creó y dejó hasta donde alcance, hasta donde no. Son la expresión de su voluntad y es posible hablar de leyes porque él se deleita en el orden y no en la confusión. ¿Por qué se habla de leyes de la naturaleza? Y no está mal hablar así. El asunto es que esas leyes son impuestas y sostenidas por Dios, no por el hombre. El hombre no puede sostener nada, absolutamente nada, ni siquiera su propia vida. Pero sí puede ir descubriendo, y con buen corazón, si existe un buen corazón, lo que Dios ha hecho. Muchos científicos, personas importantes, han llegado a reconocer a Dios. No sabemos si hasta la fe real, pero han reconocido a Dios como el creador de todas las cosas, porque es imposible que sea de otra manera. El orden, cómo funcionan, todo. Pero han ido descubriendo lo que Dios ha hecho. Y a eso le llaman leyes. El punto es que a veces llegan más allá y empiezan a confiar en la naturaleza y no en el Creador, como pasa ahí en Romanos capítulo 1. Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, todo lo que esté a nuestra vista y lo que no vemos, también lo creó Él. Visibles e invisibles. Cuando dice visible e invisible, no es que no alcancemos a verlas, puede así decirlo, el reino espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, poner a los ángeles, en este caso, sobre el Señor o darle un lugar superior, es totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Y puede algún creyente caer en eso, pero claro, por supuesto, por eso Él escribe así, para que los creyentes no caigan en el error de pensar que si Dios hizo los ángeles son más poderosos que los hombres, entonces nosotros debemos confiar en los ángeles, porque son poderosos. Pero aquí está diciendo que el Señor está sobre los ángeles, que es el creador de los ángeles. Y no, nunca la Biblia ha expresado el hecho de darle a los ángeles un lugar que no le corresponde. Veamos un poquito lo relacionado con los ángeles, alguna descripción. Dice, la verdad revelada tocante a los ángeles no es suficientemente completa para hacer una analogía plena aún. El término tronos se refiere a los que se sientan en ellos, los dominios a los que reinan, los principados a los que gobiernan, las potestades a los que ejercen la supremacía y como autoridades se refiere a los que tienen la responsabilidad imperial. Y aunque parezca que haya semejanza entre estas denominaciones, se puede asumir que por su medio se hace referencia a una dignidad incomprensible y a varios grados de importancia. O sea, los ángeles tienen grados, ¿ya? Entonces, el querubín
el diablo, el querubín, el Lucifer, tenía un grado, él ordenaba a los ejércitos y tenía grado, tenía voz de mando, tenía poder. El Señor le dio poder. Y es por eso seguramente que muchos le siguieron, porque él tenía poder. No todos le siguieron, pero muchos le siguieron cuando cayó, porque tenía autoridad, ¿no?, sobre los ángeles. Entonces, los ángeles están formados como un ejército, de mayor a menor autoridad, pero un ejército bien armado, bien formado. Por eso ellos cuando atacan, no atacan a la locura. Ellos todo es régimen militar, como conocemos de alguna manera acá, es un régimen ordenado. Entonces, las esferas celestiales de gobierno exceden a los imperios humanos, así como el universo es más grande que la Tierra. Eso lo dice otro hermano. Entonces, claro, las esferas celestiales tienen un gobierno muy poderoso, muy poderoso. Los ángeles son muy poderosos. Ya son millares y millares de ángeles, millones de ángeles. Entonces, pero están formados. Entonces los caídos, los ángeles que no han caído siguen igual su estructura y los, no, y los caídos seguramente siguen igual esa formación, pero ahora el que les gobierna es el diablo y no el Señor, a través de los querubines, de los que tienen. El Señor gobernaba a través de ellos, por supuesto, pero ahora que cayó el diablo y quiere ser como Dios, sentarse al lado del norte, etcétera, en el trono de Dios, ahora Él es el que gobierna a los que han caído y se ha establecido como enemigo de Dios. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún los ángeles son para Él. Los ángeles que han de servirle a Él y le sirven a Él. Y los que cayeron están bajo Él. Lo que pasa es que el diablo y sus ángeles están permitidos en su operación en los lugares celestiales, pero en su momento serán plenamente, su condenación está pronta, está pronta. Entonces dice, las cosas todas fueron creadas o quedaron creadas en el Hijo, en quien está también la causalidad instrumental de creación en cuanto a que también es el único mediador. Se trata de una causalidad eficiente en cuanto a que opera no en nombre de Dios, sino porque es Dios. Todo lo que hace, hace lo que ve hacer a Dios. Cuando dice que por medio de Él y para Él o hacia Él, está refiriéndose al señorío de Cristo, ya que cuanto existe le está sometido como Señor. Todo el universo creado está dirigido a Él. Cristo es la corona de la creación, el centro de la unidad y de la reconciliación universal. Es el primero y el último, el alfa y la omega. En realidad es omega, no es omega, pero no importa. Es omega de todo. Cristo es el punto alfa en el sentido de origen creacional, alfa y la omega. En el sentido, es el alfa o el punto alfa en el sentido de origen creacional de todo. Y es también la omega como término al que se orienta la creación. Entonces todo es por medio de Él, fue creado por medio de Él, es Él es el principio y el fin de todas las cosas, y para Él o hacia Él. Es una preposición de dirección, va dirigido todo hacia Él, y Él, y o hacia Él, tendrá que dar cuenta todas las cosas, todas, 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 todas. Hasta el verso 17 que vamos a ver ahora, está hablando de lo universal, ¿ya? De la creación universal. Y del 18 en adelante está hablando, va a hablar de la iglesia, es decir, de la nueva creación. Pero aquí estamos en la creación general. Y Él está sobre los ángeles. Mira, lo podemos ver antes, aquí mismo en Colosenses, relacionado con los ángeles. O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que estaban enseñando o procurando establecer? Verso 18 del capítulo 2 de Colosenses. Dice así. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Existe culto a los ángeles, todavía existe. Y es muy fuerte, muy fuerte. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Ahí la mejor traducción es en lo que ha visto. Seguramente han visto cosas.
en su mente, en su imaginación han visto cosas. Pero son los demonios que seguramente se dan a conocer como los ángeles de Dios, po. Si ellos quieren, buscan eso, el diablo les va a dar. Y el Señor lo va a permitir porque ellos no se establecen la verdad. Y aquí a los colosenses está procurando evitar que ellos caigan en ese error o que se dejen caer o extraviar en ese error. Entonces dice, entremetiéndose en lo que ha visto. ¿Por qué entremetiendo? Porque ellos buscan eso. Vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, lo cual está aquí estableciendo en el capítulo 1. Entonces ellos hablan de los ángeles que y que han visto ángeles, y claro, son los demonios, pues, si los demonios se pueden dejar ver, pues, de alguna manera se dejan ver, se manifiestan. Y entonces ellos creen que eso es correcto y dice ahí que ellos hacen o expresan un culto a los ángeles, afectando humildad, ¿ya? Y culto a los ángeles. O sea que ellos no son altivos, pero ellos los ángeles, ya que los ángeles se manifiestan y son de Dios y nosotros debemos hacer un culto a los ángeles, etcétera. Y así cae la gente, po. Y después tiene un grupo de ángeles, un montón de nombres de los ángeles, a los cuales le pide una cosa, otra y otra. Y aquellos que usan las cartas, ¿ya? También ellos usan a los ángeles, ¿ya? Los ángeles de distintos tipos, el ángel del amor, el ángel aquí, de la prosperidad, todo el asunto. Entonces a los ángeles dan un lugar, pero en el fondo son los demonios, ¿ya? Que están tras ellos o se manifiestan para que ellos lo crean, porque ellos lo buscan. Mire, si el que lo busca a Dios y busca otras cosas, mire, es mejor ser ignorante de las cosas de Dios pero que uno busque la verdad, a establecerse en cosas que no conoce, que no sabe, y se meten en eso. Es mejor ser ignorante y que el Señor aclare en su momento. Pero se meten y se meten en esas cosas, o los meten en esas cosas y no procuran hallar primeramente la verdad. Y caen en estas cosas que ya son sistemas bien ordenados, etcétera, ¿ya? Entonces, veámoslo. Y Él es antes de todas las cosas. Cronológicamente Él es antes, anterior a todas las cosas. Y todas las cosas, dice, en él subsisten o hallan su consistencia o subsistencia. ¿Ya? Y él, esa palabra él en el original es enfático, ¿ya? O sea, destaca. Y además, hay una palabra que es pleonástico, o sea, que se agranda, ¿ya? En el sentido de que, como si dijese él y ningún otro es antes de todas las cosas. Él y nadie más. Nadie más, solo él. Entonces es enfático y además absoluto. Es antes de todas las cosas, o existe antes de todas las cosas, en el sentido cronológico. Y todas las cosas en él subsisten. Veamos un poquito subsistir, que es bien, bien importante, bien interesante. Dice, podemos decir, traducir eso subsisten, en él todas las cosas han subsistido y continúan su subsistencia. O sea, él es el que ordena y mantiene ese orden y ese control y mantiene que esas cosas todavía se mantengan. Si él no pusiera su mano, si Dios no pusiera su mano, si el Hijo no pusiera su mano, esto sería un caos. Ahí sí que sería un Big Bang, Big Bang, pero no con respecto a la creación, sino un Big Bang en el sentido que todo eh, se estropearía, se destruiría por sí mismo. En él todas las cosas han subsistido, continúan subsistiendo. ¿Ya? O sea, es un perfecto. ¿Qué significa? Que él los creó y mantiene desde ese entonces, ¿ya? Esto es como que uno compra algo, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Compra algo y después le dan la garantía de que eso va a funcionar. Y si no, la persona lo va a hacer funcionar y mantener y que ande bien la cosa, ¿ya? Entonces él creó y está la garantía divina de que eso se va a mantener. Entonces dice, bueno, si entró el pecado, no, pues que es otra cosa. Él sigue manteniendo las cosas, sigue subsistiendo.
va a existir hasta el momento en que Él venga a reinar y después va a expresarse o se va a manifestar la purificación de todas las cosas. Dice, esa palabra significa colocar. Es importante, miren, veámosla. Coloco o hago estar junto. Viene de ahí la palabra, ya, subsistencia. Es decir, como lo mantengo las cosas juntas y que no se desordenen. Agrupo. Llevo a alguien hacia otra persona, también presentar. Viene de la palabra presentar. Y por lo tanto presento a una persona delante de otra. Elogio o recomiendo a una persona. ¿Ya? Romanos 16:1, para ver un poquito la palabra. Romanos 16:1. Dice así. Dice, estaba en Corintios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces ahí os recomiendo os presento, es presentar delante de otros, esa es la palabra, ¿ya? Entonces es poner, recomendar, presentar delante de otra. Dice, la palabra a veces se usa en un sentido favorable cuando lleva la idea de recomendar, a veces en un tono desfavorable. Ya aquí el verbo se usa como intransitivo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que no tiene complemento. ¿Ya? Las cosas en él mantienen su cohesión. No tiene complemento, no necesita complemento. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por ejemplo, la otra sí es transitiva. Os presento a mi hermana, a nuestra hermana Febe, ya, y tiene complemento. Aquí no, es sin complemento. Y todas las cosas en él hayan su cohesión o subsistencia. Ya. Y el punto de que esa cohesión, esa subsistencia se mantiene de manera definitiva, como dijimos, perfecto. Lo crea ahora y mantienen su consistencia, subsistencia hasta el final. Y eso lo hace el mismo Dios a través del Hijo. Ya, veamos ahora, subsisten. ¿Qué significa? Más significado respecto a subsiste. Tiene el prefijo correspondiente con el latín, cum, ¿ya? Sería consistere, ya, estaba hasta latín hablando aquí, ya, que por lo general es un intensificador que implica totalidad de algo, abarcarlo completamente, como la suma de sus partes, compañía, etcétera. Subsistir tiene la idea de una existencia permanente cuya base depende de su propia naturaleza y ser, y consistir una existencia también estable, pero en la que se focaliza la permanencia de él y en conjunto de todas sus partes. De ahí que deba traducirse como en él todo tiene su consistencia. Entonces tenemos las dos palabras, consistir y subsistir. Ya, subsistir tiene la idea de una existencia permanente, cuya base depende de su propia naturaleza y ser, y consistir una existencia también estable, pero en la que se focaliza la permanencia de él y en conjunto de todas sus partes. De ahí que deba traducirse como en él todo tiene su consistencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en él, dice, está la permanencia de él y en conjunto de todas sus partes. O sea, toda la creación mantiene su consistencia, funciona, ¿ya? Y sus partes están ahí y funcionan. Están presentadas una a otra, por así decirlo. Oye, este es mi lugar, este es el mío, este es el mío, este es el mío, este es el mío, ¿ya? Y como sabemos, el Señor conoce el nombre de toda su creación, incluso de cada una de las estrellas. Y eso es algo que no cabe, no puede caber en nuestra mente, pero es así. Si Él conoce todos nuestros pensamientos, antes que lo pensemos incluso, y de todas las personas, es algo que no lo podemos entender, pero es así. Pero de las cosas Él sostiene, hay consistencia en Él. El universo no es un caos, sino un cosmos, sistema
armoniosamente regulado. Ya lo hemos visto, cosmos, que es mundo, que de donde viene con metodología, en donde habla de las cosas que están bien arregladas, ya como lo hemos dicho cuando cuando la mujer se arregla, ¿verdad? El rostro, etcétera, las uñas, lo que sea, se las arregla, acomoda, ya que se vea bien, ordenado, no al lote. No como los niños que agarran las cosas a la mamá y ya, se pinta por todos lados, sino ordenado. Esa es la palabra cosmos, de donde viene cosmético, es armoniosamente regulado. Entonces, en Cristo todas las cosas encuentran su cohesión, o todas las cosas por Cristo son cohesionadas, que es mucho mejor, y se mantienen juntas. Por eso está la palabra estar junto, presentar, porque en el fondo es juntar, la mantienen junta y funcionan. El universo se sustenta mucho más que por gravedad y leyes físicas gravitacionales, las cuales existen, ¿ah? Porque se han descubierto que es así, pero por la acción sustentadora y cohesionadora de Cristo. Es verdad que está la ley, las leyes de la física, de la gravitacional, etcétera. Es verdad, pero el Señor es que establece esas leyes para que puedan mantener su cohesión, su consistencia. Leámoslo un poquito de nuevo. Dice así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y dijimos que la mejor traducción, Él es imagen, sin el artículo para expresar que Él es sustancialmente Dios mismo. Del Dios invisible, el que no se ve, pero Él lo da a conocer. El primogénito de toda creación, el primero de la creación, no el primero creado, sino el que está sobre toda la creación. ¿Por qué? Aquí explica por qué. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y se queda con la invisible, ¿eh? Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aparentemente cuando usa tronos, dominio, está hablando de la invisible, es lo más probable, ¿ya? Porque el punto aquí son los ángeles, ¿ya? Que lo están colocando en un lugar inadecuado, incluso sobre el Señor, cuando el Señor es el que creó las cosas invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o hallan su consistencia. Y Él es antes o delante de todas las cosas. No se puede poner al Señor detrás de nada. Él está antes, delante. Adelanta todas las cosas y está sobre todas las cosas también. ¿Ya? Entonces, eso lo usa por causa de que en Colosas, el Señor tiene que ser totalmente preeminente en todas las cosas y en la cabeza, para que el pueblo de Dios pueda depender plenamente de Él, en este servicio y trabajo del Evangelio, que como hemos dicho, pronto se llevará a cabo en Tesalonicense, se dará a conocer lo que es el servicio pleno, directo del Evangelio, en donde el Señor ha de ser la cabeza como Colosenses y, y su ejército, que son los creyentes, estar formados como en Filipenses, bien formados, bien establecidos, como ciudadanos del Evangelio, para que luego, encabezándolo él en Colosenses, en Tesalonicenses, ya salgan para dar a conocer su nombre, como lo estaban haciendo los tesalonicenses, que en un momento, Dios mediante, lo vamos a ver. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, vamos a orar al Señor y cualquier cosa que haya quedado en el aire, lo veremos, Dios mediante, en el próximo estudio. Oremos al Señor. Una vez más, Señor, queremos darte las gracias porque vemos aquí cómo fortalece, por causa de lo que está aconteciendo en Colosas, seguramente información que llegó a Pablo por medio de Epafras, que está visitándolo en la cárcel y dándole a conocer estas noticias con respecto a Colosas, a la Odisea y Hierápolis, en donde él estaría trabajando y sirviendo. Queremos darte las gracias porque aquí podemos ver lo grande que es el Señor, que Él es Dios mismo, que Él es el creador de todas las cosas, la cabeza de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él hallan su subsistencia o consistencia.
Todas las cosas funcionan porque Él está allí. Queremos darte las gracias por el Señor, por su grandeza, por su amor, porque todo esto ha sido creado para que el hombre pueda habitar en la tierra y pueda servirte a ti. Ahora, tristemente por causa de la caída, vamos a ver luego el hecho de la redención, que también fue llevado a cabo por el Hijo y para eso fue enviado a este mundo. Queremos quedar en tu mano, darte las gracias, rogarte tu ayuda, Señor, para poder honrar tu nombre, al estudiar tu palabra, honrarte a ti, para poder cada vez estar más cerca de la verdad y para darla a conocer a nuestras mentes, para que podamos servirte, Señor, de manera adecuada. Quedamos en tus manos, te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.